Luego de participar en el Encuentro Internacional América Latina, la libertad es el futuro, organizado por CEDICE, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ofreció una entrevista exclusiva a Noticiero Venevisión. Nuestra compañera Liz Flores está con él. Adelante, Liz, buenas noches. Amigos, me da mucho gusto hacer este contacto con ustedes a esta hora porque hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a conversar con Mario Vargas Llosa, escritor peruano, quien tiene el Premio Nobel de Literatura, Premio Cervantes, pero hay un premio que es muy significativo de acuerdo a lo que él ha señalado, que es el premio que entrega Venezuela al Rómulo Gallegos. Durante estos 2 días de reflexión se han abordado diferentes temas relacionados con el acontecer latinoamericano, el acontecer en Venezuela. ¿Cuál es el aporte que desde su punto de vista quedan después de estos días de contacto directo con venezolanos y con invitados internacionales? Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante, la verdad, porque han sido 2 días, pero de una enorme intensidad con la participación de venezolanos y gente venida de afuera. La impresión que yo saco es que hay en Venezuela un movimiento de recuperación de la democracia y de la libertad que abraza cada vez más a la sociedad venezolana. Están los estudiantes, están jóvenes políticos, hay gente que parecía que no estaba interesada en la política y que de pronto se ha sumado a este movimiento, que pide una democratización del país, no quiere que el país viva en la tensión, en la división, en la violencia, quiere una coexistencia realmente pacífica, y para eso lo que pide es libertad y es democracia, que es el sistema pues, que permite a la gente convivir con sus distintas ideas, sus distintas costumbres, dirimir pacíficamente a través de debates o a través de elecciones las diferencias que existen. Creo que ese es un anhelo que se ha extendido muchísimo en Venezuela y que está detrás de esta movilización que yo creo que es profundamente democrática. ¿Qué nos puede decir con respecto a una opinión que usted daba a lo largo del desarrollo de la jornada? Usted decía que los líderes políticos tienen que tener sensatez para evitar derramamiento de sangre. Sí, yo creo que es muy importante que los líderes políticos eviten más sufrimiento del que ya ha tenido Venezuela a lo largo de su historia y en los últimos años, y para eso se necesita una salida de esta crisis que sea pacífica. Y yo creo que lo que permite justamente una convivencia pacífica en una sociedad es la democracia. Un régimen autoritario, impositivo, que quiere imponer sus ideas a la fuerza, encarcelando opositores, torturando a los disidentes, utilizando la justicia como un instrumento de coacción, pues no puede aspirar a una salida pacífica porque está provocando una tensión y una frustración terrible. Y yo creo que hay que pedirle al gobierno en primer lugar y por supuesto también a los líderes de la resistencia, de la oposición, que hagan un esfuerzo para que esta situación difícil que vive Venezuela tenga una salida pacífica sin más violencia. Creo que ha habido demasiada violencia en los últimos años en Venezuela y que los venezolanos quieren salir de esa violencia y vivir pacíficamente en una democracia moderna, que progrese, que prospere. Un país que tiene los recursos de Venezuela debería ser hoy día uno de los países más prósperos, de mejores niveles del mundo, y sin embargo está viviendo una crisis económica terrible por unas políticas equivocadas. El empobrecimiento de Venezuela, la inflación que vive Venezuela, pues está creando una tensión de inseguridad, la carestía, el acaparamiento, la situación de que el futuro está como cerrado a los venezolanos, creo que es la razón principal de la gran tensión que vive el país, ¿no? De cara al futuro, ¿cómo vislumbra usted el diálogo que actualmente se está llevando a cabo entre el gobierno, la oposición y también están participando? Yo estoy a favor del diálogo. Mira, a mí me parece que el diálogo es una manera racional y sensata de resolver los problemas. Ahora, el gobierno tiene que dar algunos gestos concretos, por ejemplo, soltar a los presos políticos. Habiendo los presos políticos que hay, pues es lógico que la oposición desconfíe de la voluntad de diálogo del gobierno. Creo que el gobierno tendría que dar gestos como estos, ¿no? Soltar a Leopoldo López, que es una figura cívica que tiene una enorme influencia hoy día en el país,
gestos de ese tipo que muestren que hay verdaderamente una voluntad de buscar una salida negociada, pacífica, democrática para la situación que vive Venezuela. Yo creo que eso es perfectamente posible, que eso es lo que quiere la inmensa mayoría de venezolanos, que Venezuela se integre de una vez lo que es hoy día la democracia en América Latina, que es una realidad muy extendida en nuestro continente, y que además ocupe en esta democratización un puesto hegemónico y de vanguardia, como lo tuvo en algunos momentos de su historia este gran país que es Venezuela. ¿Qué evaluación hace usted como conocedor de las realidades políticas y económicas del país sobre el rol que ha desempeñado la oposición venezolana en los últimos tiempos? Bueno, mire, yo creo que la oposición venezolana es lo que permite que haya todavía un espacio de libertad en Venezuela. Yo creo que la intención de llamado socialismo del siglo XXI era instalar un régimen autoritario en el que la oposición no tendría absolutamente ninguna presencia. La manera como, por ejemplo, la libertad de prensa se ha ido encogiendo en Venezuela en los últimos años hasta reducirse a su mínima expresión, pues es una muestra de esa vocación autoritaria de lo que era el proyecto del socialismo del siglo XXI. Yo creo que hay que exhortar al gobierno de Venezuela a que cambie de política, a que recupere la democracia, que es una tradición profundamente arraigada en este país, y permita que todas las ideas rivalicen dentro de un clima pacífico, que sean las elecciones las que determinen quién gobierna y quién está en la oposición, dentro de un clima de libertad de expresión, de libertad de crítica, que es lo que representa realmente la modernidad, la cultura de la libertad. Yo creo que allí está la solución para los problemas que vive Venezuela, y creo que los latinoamericanos deberíamos exhortar cada vez más al gobierno de Venezuela, por supuesto, y también a la oposición, a buscar esta salida pacífica que evite más sufrimientos a un país como Venezuela, que ha tenido a lo largo de su historia pues ya demasiadas experiencias traumáticas, terribles en algunos momentos. Creo que esos tiempos deben quedar definitivamente sellados y Venezuela recuperar su democracia e integrarse, digamos, a lo que es hoy día la democracia latinoamericana, ¿no? Hablando de Latinoamérica, usted como latinoamericano, ¿qué piensa del trabajo que viene desarrollando UNASUR de acompañamiento al diálogo que se desarrolla en el país? Mire, la idea del diálogo a mí me parece buena. Yo lo que criticaría en UNASUR es que no han mantenido una neutralidad real. Creo que en muchos casos UNASUR ha actuado en complicidad con el gobierno, facilitándole las cosas al gobierno y más bien creándole dificultades a la oposición. Creo que UNASUR debería adoptar una actitud mucho más neutral y creo que eso sería mucho más efectivo justamente para propiciar ese diálogo de paz con el que yo en principio estoy de acuerdo, pero comprendo que muchos líderes de la oposición vean con desconfianza un diálogo de paz en el que el gobierno no hace un solo gesto concreto, práctico, que muestre una verdadera voluntad de reconciliación, ¿no? Los venezolanos permanentemente están escribiendo su historia. Usted como analista, ¿qué piensa de los últimos capítulos que han escrito los venezolanos en la historia contemporánea de nuestro país? Bueno, mire, Venezuela tuvo un presidente que es Rómulo Betancourt, que propuso con gran valentía una política de los países democráticos contra los golpes de Estado y contra las dictaduras. Propuso que los países democráticos rompieran relaciones diplomáticas, rompieran relaciones comerciales y atacaran a los países sometidos a un golpe de Estado en los organismos internacionales. Fue una iniciativa valiente, valerosa, idealista, que desgraciadamente no encontró eco en América Latina. Pero si esa política se hubiera seguido, nos hubiéramos librado de muchas dictaduras y probablemente la democracia hubiera llegado mucho antes de lo que ha llegado a América Latina. Cito ese caso porque yo creo que Venezuela en muchos momentos de la historia latinoamericana ha tenido un papel descollante desde la época en que los venezolanos se derramaron por toda Sudamérica llevando la libertad, la independencia a los países que vivían la colonia. Luego, en sus periodos democráticos, Venezuela ha abierto sus brazos siempre a los exiliados, a los perseguidos.
tiene una tradición profundamente democrática Venezuela. Por eso a muchos latinoamericanos que queremos y admiramos Venezuela, pues nos apena una experiencia como la del comandante Chávez, de querer crear una sociedad sometida a una visión puramente utópica, que ha fracasado en todo el mundo donde se ha intentado. El socialismo radical, el comunismo, que está detrás de la utopía del socialismo del siglo XXI, ha fracasado en todas partes. Ha fracasado en la Unión Soviética, ha fracasado en China, fracasó en los países de democracia popular, y solo existen dos anacronismos patéticos como son Cuba y Corea del Norte. Ese no puede ser el destino de un país como Venezuela. Yo creo que la vocación venezolana, mostrada a lo largo de toda su historia, en los mejores momentos que ha vivido este país, es la de la vocación democrática. Un país que tiene una vocación de libertad, de integrar, una política que incluya y que no excluya a los venezolanos de los beneficios de una economía que debería ser una de las más prósperas, ya digo, no solo del continente, sino del mundo, gracias a los fantásticos recursos que tiene el país. Yo creo que esa es la conclusión que hemos sacado muchos de los latinoamericanos que hemos venido a asistir a este congreso, y nos vamos con la esperanza de que esta crisis termine de una vez y Venezuela encuentre pues el camino de la reconciliación y de la pacificación. Finalmente, en muy libertad. rápidamente, si usted tuviera que escribir un libro sobre la Venezuela actual, ¿qué título le pondría? Yo le pondría el siguiente título: Venezuela recupera su libertad. Y bien, le damos las gracias entonces a Mario Vargas Llosa, escritor peruano, quien muy gentilmente nos ha concedido este espacio para hacer sus reflexiones. Amigos, sigan con nosotros.